Buenas, soy vuestro paisano historiador Manolo Parodi. Hoy desde un escenario distinto, desde el voluntariado en la Biblioplaya de Sanlúcar de Barrameda, una iniciativa de la Asociación de Amigos del Libro en las Bibliotecas de Sanlúcar de Barrameda, de la que soy vicepresidente, asociación de la que soy vicepresidente. Pues desde este escenario playero y desde este voluntariado del verano venimos a retomar nuestros podcasts sobre el bicentenario de los hechos del Trocadero en 1823. Hemos ya asistido a todo el paulatino desenlace y desenvolvimiento de los acontecimientos que condujeron a la caída de Cádiz en el verano-otoño de 1823, tras el cerco de los 100.000 hijos de San Luis. Hemos hablado de las revoluciones liberales de principios del siglo XIX, en buena medida auspiciadas e inspiradas por el ejemplo del trienio liberal español. Hemos hablado de la Santa Alianza, de ese conjunto de potencias europeas reaccionarias, Francia, Rusia, Prusia y Austria, que se erigieron en verdaderos cancerberos de la Europa de principios del siglo XIX, hace 200 años, para intentar impedir lo inevitable, para intentar evitar lo que no se podía impedir, la lucha por las libertades y la lucha por el constitucionalismo. En ese contexto asistimos al desenlace de la lucha en el ámbito del término municipal de Puerto Real, en el ámbito del Trocadero, del pago de la Matagorda, de la Cortadura y del Bajo de la Cabezuela, en verano de 1823, cuando esos 100.000 hijos de San Luis, comisionados por la Santa Alianza, ese ejército invasor reaccionario, agostó la esperanza liberal y constitucional en la España de la época y en buena medida también en la Europa de ese momento, de los años 20 del siglo XIX. Hemos visto cómo el gobierno liberal, encastillado en Cádiz, liberaba a Fernando VII, el rey, que se consideraba prisionero de su propio gobierno, y hemos visto cómo finalmente el desenlace, pues era fatal para la lucha por las libertades y fatal para la lucha por el constitucionalismo. Y todo ello se producía en la bahía de Cádiz, con un especial peso del término municipal portoraleño, sin descrédito ni demérito para la isla de Santipetri, donde también hubo hechos de armas en este momento, para la propia ciudad de Cádiz, ni muchísimo menos. Resuelto el desenlace contrario al constitucionalismo y el liberalismo, en ese ámbito físico, geográfico y material de la bahía de Cádiz, ¿qué sucederá? ¿Por qué estos hechos son fundamentales para la historia de Europa? Son fundamentales para la historia de Europa porque constituyen un jalón más de esa lucha por las libertades que el ser humano lleva, digámoslo ingenuamente quizá, forjando desde el inicio de los tiempos. ¿Qué sucederá después de la caída de Cádiz en octubre de 1823 en manos del duque de Angulema y de los 100.000 hijos de San Luis? ¿Qué sucederá después de que Fernando VII sea restituido en sus poderes absolutos? En ámbito podemos discernir dos ámbitos distintos, uno nacional y otro internacional. Hoy hablaremos del ámbito nacional muy sucintamente. En ámbito nacional será restituido en sus poderes absolutos Fernando VII, que reinará siguiendo ese criterio absolutista que tanto anhelaba desde ese 1823 hasta su fallecimiento una década más tarde, lo que viene a llamarse la década ominosa, convencionalmente hablando en términos historiográficos, ¿no? Fernando VII perseguirá a los liberales, agostará todo intento de establecer un gobierno constitucional en España, se mantendrá en el poder traicionando a unos, mintiendo a otros, cambiando de opinión en otros casos, a lo largo de todo su reinado y especialmente a lo largo de esos últimos 10-11 años, entre 1823 y su muerte a comienzos de la década de los 30 de ese mismo siglo. Fernando VII, un político todoterreno, se mantendría en el poder a toda costa, cambiando de parecer, cambiando de opinión, cambiando de criterio, cambiando de alianzas, cambiando de aliados, cambiando de bandos y haciendo todo lo que estuvo en su mano para, como sucedió, morir en su cama y en el trono. Y todo ello tiene mucho que ver con los hechos del bicentenario
con los hechos del Trocadero. Porque esa derrota constitucional marcaría los ritmos de la vida del país durante una década, a principios del siglo XIX, década en la que, como decimos, el gobierno absolutista de Fernando VII haría todo lo necesario, reprimir liberales, ejecutar, asesinar, cambiar, como digo, de escenario político cuando fuera imprescindible, para que Fernando VII muriera, como al cabo fue, en su cama y en su trono. En el ámbito nacional, ello, como decimos, supondría un freno al constitucionalismo y al liberalismo, que se rompería en buena medida a raíz y a partir de la muerte de Fernando VII. De ello hablaremos más adelante. Y en el plano internacional veremos lo que sucede a partir de 1823 en el próximo podcast de esta serie.